Bueno, chavalones, ahora vamos a seguir con el siguiente tema, que van ligados a los anteriores. Estamos hablando de la fuerza de Lorentz, que son cargas eléctricas en movimiento dentro de campos eléctricos, ¿sí? Generar un campo eléctrico y que aparte hay una carga, tiene desviaciones, no sufre desviaciones, está rodeado de un campo magnético, un conductor de electricidad. Entonces, por ejemplo, aquí dice, fuerza sobre cargas eléctricas en movimiento de campos eléctricos. Es claro que va a haber movimiento, o sea, vamos a indicar una velocidad para poder calcular esa fuerza. Proviene del tema de la fuerza de Lorentz, que ya vimos en clases pasadas. Dice, todo conductor por el cual circula una corriente eléctrica, que ya sabemos que es un amperaje, está rodeado por un campo eléctrico, ¿sí? Pero ¿cómo interactúa ese campo eléctrico? Imagínense que tiene un electrón en movimiento. Con su propio campo magnético penetra en forma perpendicular, o sea que forma 90 grados, dentro de otro, o sea, ¿qué quiere decir? Va a haber dos campos eléctricos producidos por un imán o una corriente eléctrica. Los dos campos interactúan entre sí. Aquí la idea es que se van a generar dos campos, uno producido por el imán o la carga eléctrica o la corriente eléctrica, y que ellos dos van a interactuar de alguna manera. Ahorita vamos a ver cómo. Y ese efecto se debe, como lo dice aquí, se debe a la fuerza magnética o ampere, fuerza de ampere, así se conoce también. Y aquí define cómo está el asunto, entonces no se les va a olvidar, ahorita voy a hacer unos dibujos demostrativos, ¿sí? ¿Qué viene en ello? Hay una fuerza magnética dentro de los campos eléctricos que generan, que son producidos también por una corriente eléctrica, que va a haber una interacción entre ellos de alguna u otra manera. Y van a circular de una manera, van a moverse de alguna manera, que va a haber, como hay movimiento, hay una velocidad, les digo. Entonces, esa carga cuyo movimiento es perpendicular a un campo magnético con una inducción magnética, aquí le voy a poner una flechita arriba porque es vector, ¿sí? Un poquito más cercano para que quepa, ¿sí? A una cierta velocidad v, recibe una fuerza F. Aquí está prácticamente definiendo la ecuación, cuya magnitud se calcula de la siguiente manera. Sí, no se nos olvide que estamos queriendo calcular una fuerza F, que es lo que generan los campos eléctricos que les menciono. ¿Sí? Te voy a hacer un esquema. La fórmula que voy a aplicar yo, chavalones, que vamos a aplicar, va a ser la siguiente. Es una fórmula muy sencilla. De hecho, van a generar campos vectoriales, pero no nos vamos a meter tan a fondo porque no saben cálculo vectorial. La fuerza va a ser igual a una carga Q por una velocidad por su inducción magnética, que ya hemos manejado ese tipo de situación, ya lo hemos explicado. Pues para ello vamos a definir qué es cada cosa, dónde y en qué se mide cada una de ellas. Donde la fuerza la conocemos como fuerza magnética, que toda fuerza en el sistema internacional ya sabemos que está en newtons, ¿sí? La Q es la carga magnética, la vamos a llamar en este caso magnética porque hay un campo magnético que se mide en coulombs o coulombs, ¿sí? La velocidad que ustedes conocen ya, esa va a estar en el sistema internacional en metros por segundo. Y la beta va a ser una inducción magnética. Todo tiene que ver con el magnetismo, ¿no? Es una triple multiplicación, pero también se complican las cosas cuando es cálculo vectorial, cuando son de manera vectorial, sí, que incluye el cálculo vectorial y la física, van de la mano, en Teslas, ¿no? Ok, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría también? Aquí lo voy a poner otro color, cuando no atraviesa perpendicularmente. Pues no voy a hacer la demostración porque ya sabemos que no somos demostrativos en este cálculo. Va a haber un ángulo de inclinación cuando no atraviesa perpendicularmente. Acuérdense que dice que una carga cuyo movimiento es perpendicular a un campo magnético, pero cuando no lo es, pues solamente hay que saber la inclinación. ¿Sale? Entonces de aquí, plebada,
Esa es otra forma, ¿no? De aquí, de esta fórmula 1, voy a despejar, por ejemplo, qué pasaría si el problema me pide beta, la inducción magnética. Sí, pues despejo Q por V, está multiplicando a beta, paso dividiendo la fuerza. Le voy a llamar si quieren ecuación número 2. ¿Sí? No importa aquí la numeración. Beta es igual a la fuerza, paso dividiendo Q y V del otro lado, porque me estorba. La fórmula 3, ya tengo cuando calculo fuerza, cuando calculo inducción magnética. Ahora cuando calculo carga Q, le estorbo la V y la beta. Pasan dividiendo también. Fuerza entre Q por beta. Esta le pueden llamar fórmula 3. Y la fórmula 4 es cuando me pide la velocidad. Perdón, aquí ya vi el error. A veces se me escapan. Era la V aquí. Me dejé llevar. La que es con V, el despeje, si es fuerza entre Q y beta. Le estorba. Está multiplicando a la V. Las paso dividiendo juntas. Esa es la fórmula número 4. Para no tener que hacer, ¿cómo se llama? Ley tortilla. Y de aquí ustedes pueden dedicarse como parte del apunte de la clase, dedicarse a despejar Q, luego la fórmula de V, porque puede que esté en inclinación. Despejar de aquí Q, luego en la otra fórmula despejar V, en la otra beta y en la otra el ángulo. Ya lo hemos hecho con otras fórmulas. ¿Sale? Entonces, ¿qué tenemos en el campo magnético? ¿Qué tenemos? Tenemos lo siguiente, plebada, miren. Por ejemplo, si yo tengo un campo magnético, lo voy a poner de color azul. Voy a indicarlo como unas flechitas. ¿Sí? Mi campo magnético va así. ¿Ok? Entonces para ello, chavalones, lo que va a pasar es que va a haber una desviación. Puede que exista una desviación, ahorita voy a escribir esa parte. De manera circular. La carga. Así es lo que pasa dentro de ella, ¿no? Tal vez para ustedes es nuevo esto. Esta es la carga Courier, que trae una velocidad. La carga se desvía de manera circular. Entonces aquí voy a poner enseguidita eso que les estoy diciendo. ¿Sí? Dice desviación. Lo voy a escribir así, con unas palabras que se pueden entender. La desviación de una partícula. Vamos a tomar en cuenta que en el campo magnético vamos a estudiar una pequeña partícula, pero que está cargada. Esa partícula cargada Q, que describe una trayectoria. Ya sabemos que es una trayectoria, ¿no? Desde física elemental lo sabemos. Aquí la trayectoria es circular. No se nos vaya a pasar. Y la consecuencia de ello, plebes, es de penetrar. Lo hace perpendicularmente en este caso. Perpendicularmente a un campo magnético. Que es lo que atraviesa en azul. Mi campo magnético. ¿Sí? De manera circular lo hace, ¿no? Pero puede pasar también. Tenemos la característica la siguiente. Tenemos otra. Es otra consecuencia. No vayan a pensar que es el mismo campo magnético. Tenemos otro campo magnético, plebes, que puede ser de la siguiente manera. ¿Cómo se va a comportar la corriente eléctrica aquí, la carga? Pues va a ser de la siguiente manera. Es otro caso, ¿no? Tengo la partícula así nomás. Y esta es su velocidad. O sea, su movimiento es paralelo a las líneas de flujo del campo magnético. Entonces lo voy a escribir aquí. No hubo desviación, si se dan cuenta, no se movió circularmente ni nada. Entonces lo voy a indicar aquí. Aquí otra partícula cargada Q que se mueve. En este caso se mueve paralelamente, ¿no? A las líneas del campo magnético. Pues aquí vemos una característica. No sufre ninguna desviación. Esa es la ventaja.
Ok, aquí vimos dos características, ¿no? Dos particulares puntos. Repito, tengo el campo magnético, que son las líneas estas azules, las líneas de flujo del campo magnético, perdón. Hay una desviación porque hay una trayectoria circular. Es la consecuencia de penetrar perpendicularmente al campo magnético a una cierta velocidad, y otra lo hace de manera paralela a las líneas del campo magnético. Y ahí no sufre desviación. Su movimiento es rectilíneo uniforme, por así decirlo. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Vamos bien con esa parte, pero también tenemos otro caso. Otro de los casos particulares, ¿sí? Este caso, plebe, se presenta también en la vida cotidiana. Tengo mi campo magnético y puede generar así. Se puede ir de como un resorte, vaya. ¿Sí? Esto es de manera, claro, con una velocidad, ¿no? De manera, le llamamos de manera oblicua, pero es como si fuese un tipo resorte. Es otra característica, perdón. Puede trabajar así también. Entonces aquí, la otra partícula, o sea, se puede comportar de diferentes maneras, lo que quiero que me entiendan. De manera circular, de manera lineal, que sea paralelo a las líneas de flujo magnético, campo magnético, perdón, y de manera oblicua, que parezca como un tipo resorte. Entonces, que penetra en forma oblicua a las líneas del campo magnético, entonces se desvía y sigue una trayectoria. El tipo de trayectoria es que es espiral, es como una espiral, ¿sí? Es como una espiral, de hecho. Entonces, son los tres casos más particulares que tenemos, de los que mencionamos, pero para ello voy a poner ahora en otro color verde, la fórmula que les decía ahorita. ¿Qué pasa cuando no penetra perpendicularmente? Pues tenemos que va a ser la carga por la V, que es la velocidad, por el flujo magnético por el seno del ángulo. ¿Sí? No se nos va a olvidar, lo vuelvo a poner aquí. Donde teta, bueno, lo voy a poner abajito. Ay, se me fue el YouTube. Donde teta, la aplasté sin querer, disculpen, es el ángulo formado por la dirección de la velocidad que lleva la partícula y la inducción magnética, ¿sí? Esa es la dirección de la velocidad, ¿no? Y la inducción magnética. Entonces por aquí, por ejemplo, ya les había comentado, pero de una vez se los voy a poner aquí. Voy a poner las, vaya, 4 fórmulas que puede haber. Esta es cuando me pide, bueno, 5 con esta. Esta cuando me pide UF. Voy a poner una cuando me pide Q, luego cuando me pide V, luego cuando me pide la beta, y luego cuando me pide el ángulo. Porque puede pedir varias cosas, ¿no? Para que ustedes no la despejen. Si quiero Q, le estorbo la V, la beta y el seno del ángulo. Todo eso está multiplicando. Pasa a la F dividiendo. Pasa así. V, la voy a poner. V, beta, seno de teta. Esto si me piden la carga. Si me piden la V, le estorba Q, beta y seno del ángulo. Ahí está, beta y seno del ángulo. Esta es otra fórmula, ¿no? La de acá la voy a poner abajo. Si me pide beta, le estorba Q, V y seno del ángulo. Pasan dividiendo a lo que está del lado izquierdo, que es la F. Nomás que yo lo volteé una vez.
Q, V por el seno del ángulo. Y cuando me piden teta, plebes, fíjense bien. ¿Qué le estorba a teta? Estorba el sen, pero primero esto. Todo esto pasa dividiendo a la F. Y cuando tengo seno de teta solo, le aplico seno inverso para eliminar la teta. ¿Se acuerdan? Para despejar la teta, perdón, para eliminar el seno. O arcoseno, como ustedes lo quieran poner. No es lo mismo que 1 sobre seno, ¿no? Eso es una identidad trigonométrica. Es arcoseno o seno a la menos 1. Entonces paso dividiendo a la F, Q, V y beta. Y como me queda seno del ángulo, el ángulo se despeja y queda seno a la menos 1. Así, ¿ven? Aquí no se ve el menos 1, lo voy a poner más, que se ve más presentable. Aunque luego un cochinero. Ahí está. Cuando me pide Q, cuando me pide V, cuando me pide beta, cuando me pide el ángulo y cuando me pide F. Esto es cuando el ángulo formado por la dirección de la velocidad que lleva la partícula y la inducción magnética. O sea que no penetra perpendicularmente. ¿Ok? Ustedes en estática y también en electromagnetismo se ocupa, hay unos temas en los que se necesita. Han visto algo que se llama la regla de la mano derecha, ¿sí? En estática se usa mucho la segunda condición de equilibrio, cuando ustedes ven hacia dónde gira el momento. ¿No? ¿Qué hace momento hacia dónde? Pues tiene que ver con su mano derecha. No lo puedo interpretar aquí porque no están viendo mi mano, pero la regla de la mano derecha aquí indica lo siguiente, miren. Regla de la mano derecha. Esto va a ser lo último de la clase. ¿Qué es este rollo? Ustedes investiguen un poquito más. Me gustaría que buscaran un video de la regla de la mano derecha aplicada a electromagnetismo o a estática o a física, pues, y sobre todo a este tema, sí, para que vieran cómo se comporta. Vean, perdón, en el campo tridimensional, miren, aquí está el eje Y, el eje X, este puede ser el eje Z. De hecho puede cambiarnos los ejes, ¿no? Este es el eje, aquí va a ser el eje F, la fuerza. Ahorita vamos a ver cómo está el rollo. Esta es la velocidad y esta va a ser beta. Esta es la dirección, la voy a poner aquí dirección, ahorita les explico, de la fuerza magnética. Muchas veces me interesa saber hacia dónde apunta. Más bien, no muchas veces, me interesa saber también dónde apunta, porque no necesariamente es calcularla por calcularla. Esta es la dirección de la velocidad. Estamos hablando de dirección, o sea, estamos hablando de las tres características de un vector: magnitud, dirección y sentido. El sentido la indica la flecha. Esta es la dirección. No me gustó cómo quedó. De las líneas del campo magnético. Si ustedes ponen si ustedes, ¿cómo se llama? Estamos trabajando de cómo se comporta dentro del campo magnético una partícula, ¿no? ¿Sí? Pues la regla de mi mano derecha, mi dedo pulgar indica hacia dónde va la fuerza. Eso es lo que me interesa primordialmente, la dirección de la fuerza magnética, de Lorentz, o Ampere, perdón. Si la velocidad va paralela al campo magnético y la línea del flujo de campo, perdón, si la velocidad va en esta dirección y las líneas del campo magnético van así. Entonces, si yo apunto con mi mano derecha, la fuerza va saliendo hacia mi pulgar. Con la mano izquierda no, porque tendría que ser contrario a lo de mi mano derecha. Quiere decir que la fuerza va apuntando para acá. Es como el momento en la segunda condición de equilibrio estática. Me gustaría que indagaran más sobre un video de la regla de la mano derecha en este tema y en estática para que vean cómo funciona. Pero me indica hacia dónde apunta la dirección de la fuerza magnética. Para eso es lo que me interesa. Que hay tres variables. Estamos estudiando una partícula. Una partícula Q. Su velocidad va para acá, para acá. Esto sale perpendicularmente a la pantalla. Entonces para allá es la dirección. Si cambiara esto, pues cambia la dirección también. ¿Sale? Vale. Entonces hasta ahí lo voy a dejar en esta clase.
repito, me gustaría que ustedes le dedicaran un poquito sobre este tema para investigarle y así poder hacer en la siguiente clase otra parte teórica y algunos problemas. Y listo, chavalones, ahí quedó. Concluimos, chavalones, con el tema perdón, con la clase de este tema.